trabajo. Y los patrones deben de garantizar la vinculación y contacto entre los propios teletrabajadores con la final de que se garanticen sus derechos colectivos. Entonces, pues los pocos sindicatos que aún están vigentes en las empresas tienen que verificar que esto también esté contenido en el contrato colectivo. Darle al trabajador, por ejemplo, también pues el uso de los lentes con el antirreflejante, antirreflejantes, todo esto que va a impactar también en la salud del trabajador. Eso serían una de las muchas de las cosas que traería, por ejemplo, el 330J, ¿verdad? También establece las condiciones especiales de seguridad para el teletrabajador, y por eso de ahí surge la norma oficial mexicana de las que les hablaba, para establecer, ¿verdad?, los accidentes de trabajo ocurridos dentro del domicilio, del lugar donde desempeñe el trabajo. Eso sería por mi parte, doctora Teresita. Muchas gracias. Veo que todavía tenemos preguntas pendientes. Elba, ya sé que ya no tenemos mucho tiempo para darle paso a la segunda, a la casi penúltima ponencia, que es la séptima. Agradezco a todas las que están aquí, las personas que están aquí con nosotros, siguen en el debate tan interesante que está resultando la mesa sobre trabajo productivo y reproductivo. En estos momentos pasaríamos a darle la voz a la doctora Betty Bustos, está por acá. Jocelyn, ¿quieres decir algo mientras vemos dónde anda Betty? Sí, a la que comenta, bueno, la maestra doctora Lucero Ludmila, en la teoría sí están los derechos que deben de tener los trabajadores, pero desafortunadamente en la práctica no se lleva a cabo eso de que deben de tener cierta seguridad, que los patrones deben de otorgarle a sus trabajadores. O sea, en la práctica no se lleva a cabo. Pero y sería interesante que pues, se tomaran en cuenta las necesidades de los trabajadores, ya que es importante cuidar la salud de ellos. Sí, así es. O sea, eso es real. La ley está, o sea, un gran avance es que se haya formalizado y se haya hecho vigente. Ya con eso, pues hacerlo válido ante los tribunales. Pero sí, ciertamente tiene usted razón. O sea, tiene que propiciarse la estrategia nacional y estatal para la protección de esto. Muchas gracias. Gabriela, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, doctora, gracias. Es para la doctora Lucerito. Ahorita ella que tiene, doctora, usted que tiene ya ahorita tanta experiencia, no nada más ahorita a raíz de la pandemia de 2 años, ¿qué problemas o qué efectos pueden venir, pero ya de salud mental? O sea, en la interacción de las familias, en estar trabajando desde casa y también, porque yo creo que a raíz de esto también va a surgir, estamos considerando el sector humano. Y usted sabe que pues, en el trabajo había una cierta tensión o lo que fuera en el trabajo, pero también desde casa, sobre todo los problemas mentales. Ahí sí hay consideración en algo, ¿se ha pensado algo, doctor? Gracias, sí, maestra Falcón. Realmente incluso la OCDE ha avisado de estos efectos negativos del teletrabajo específicamente en salud mental. O sea, uno de ellos es la ansiedad, que ha llegado a impactar hasta el 30%, ¿no? Y la depresión que causa. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son altos en relación a la mala salud mental, como el temor, por ejemplo, la inseguridad financiera, el desempleo, el miedo a perder el empleo, en tanto que los factores de protección, ¿verdad? En este caso han disminuido, por ejemplo, la participación social, la interacción social, el ejercicio físico, la rutina diaria. O sea, vio un cambio que afectó emocionalmente al trabajador.
y eso es muy importante, o sea, son noticias que incluso se dieron apenas en junio, julio, de este estudio de salud mental, en donde todos los países, pues, vieron que la salud mental de los desempleados y los que experimentan inseguridad financiera fue muy grande, ¿no? En donde ha acelerado incluso los aspectos del suicidio, del temor, ¿verdad? En donde pues es alto, ¿no? O sea, hay un estudio ahí de la OCDE incluso donde se muestran todos los porcentajes, ¿no? En donde ha llegado la depresión y sus síntomas relativos de la depresión, en donde pues el principal de ellos es la ansiedad. Y esto se ve reflejado por todo, ¿no? No solo por el temor, sino porque realmente me estarán verificando, o si no me conecto realmente están invadiendo mi espacio privado, sino también el hecho de que al menos en las mujeres, la brecha de género en salud mental pues se abrió hasta el 66%, ¿no? Porque la mujer es más, o sea, no solo, o sea, estamos aquí, no sé yo, estamos todas, ¿no? Acá en el trabajo y están los hijos allá y estamos también, pues checando que estén conectados y que ahora la comida y que eso es doble jornada laboral. Esto crea un impacto de salud muy importante y que ha generado uno de estos problemas y lo ha incrementado el teletrabajo a través de la crisis del COVID, ¿verdad? En todos los países. Sí, más. Muchas gracias, Lucerito, por la respuesta. Gracias a ustedes. No logramos tampoco conectar con Betty Bustos de la Universidad de Guadalajara para que nos comparta su ponencia. Estamos esperando respuesta, a ver si logramos conectarnos con ellos, pero pues igual aprovechamos los espacios que nos dejan estas informalidades, quiero decir, estas nuevas condiciones de presentar las ponencias y que no siempre tenemos acceso o línea o tenemos alguna dificultad de tipo técnico o personal o laboral, etcétera, cosas que todos hemos vivido en estas nuevas épocas, en esta nueva pandemia, o ni tan nueva. Muy bien, entonces, para continuar con la dinámica de la mesa, volveríamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas de, ya en estos momentos, 6 de las 10 ponencias que tenemos programadas para el día de hoy. Así es que una segunda ronda de preguntas nos vendría bien para dinamizar el debate en la mesa. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, Tere, adelante. Sí, una cosa que me llama la atención, o más bien que me gustaría señalar, es que en esta cuestión del teletrabajo, pues a pesar que ya está legalizado, regulado, pues de hecho no se materializa, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo de eso es nuestra propia universidad, ¿no? O sea, solamente el año pasado nos dieron un estímulo de 5,000 pesos para, pues no sé, no, pues a lo mejor comprar una impresora o algo así, pero realmente no tenemos las condiciones que se deberían de tener en este ámbito del teletrabajo. Bueno, ni siquiera yo creo que está contemplado por las autoridades este concepto, esta forma de relación laboral, porque seguimos trabajando con un contrato, pues digamos que ya lleva años, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cuestión es que, bueno, el teletrabajo, digamos, creo que no es aplicable o no se puede realizar en todos los sectores económicos, ¿no? Si vamos, digamos, al sector productivo, por ejemplo, en una armadora de autos o en alguna empresa química, etcétera, pues solamente lo pueden realizar los que tienen puestos de alto mando, puestos administrativos, pero realmente la gente, la mayor parte de los trabajadores, pues tienen que ir a su centro de trabajo a producir, a realizar las labores que debe de hacer cada establecimiento, ¿no? Y aunque yo digo, bueno, a lo mejor el sector servicios como de la educación, ¿no?
pero siento que todavía estamos muy lejos de materializar y de realmente ver qué es lo que pasa con esta nueva modalidad que ya se ha regulado, ¿no? Viéndolo por sectores económicos y también viendo, digamos, su peso en el total de la población económicamente activa y también, digamos, por género, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Pero algo también que sí es muy cierto que señala la doctora Lucerito es de que pues sí tiene un gran impacto, digamos, en la cuestión, podríamos decir, ¿cómo podríamos decir? Personal, ¿no? Que afecta, pues, las emociones, el estado de ánimo, etcétera, tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Pero ya en lo particular para las mujeres más acentuado porque, pues, se incrementan las actividades que tiene que realizar y en un espacio que muchas veces no tiene las condiciones óptimas, ¿no? Para estar trabajando así, de manera virtual, ¿no? O sea, sí resulta un poco difícil, aunque ya antes se había señalado que, bueno, el trabajo, bueno, ahora llamamos de trabajo a distancia o teletrabajo, pues les ahorraba a las empresas, por ejemplo, alquilar espacios, rentar, pues, y otro tipo de gastos, ¿no? Y bueno, al trabajador, pues, le ahorraba, digamos, el viaje, le ahorraba el gasto en transporte, pero yo creo que son mayor las afectaciones que los beneficios, esa es mi percepción, no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Sumamente interesante lo que estás planteando, Teresita, porque justamente con la ponencia de abril que no pudimos escuchar, pero con la de abril hay otras 3 ponencias que hablan justamente del trabajo académico bajo estas nuevas condiciones y en efecto las universidades empiezan a ver con buenos ojos cambiar o dejar la docencia en línea para optimizar egresos, digamos, ¿no? Pero seguimos en el debate, ya tenemos la presencia de Beatriz Bustos de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hacer el favor de presentar la ponencia de Academia Empoderada, Mujeres Académicas en México. Agradecemos mucho su presencia a Betty porque sabemos que también tiene una agenda complicada como muchas de nosotros y entonces pues está con nosotros. Muchas gracias. Betty, ¿estás lista para tu ponencia? Sí, estoy medio lista. Tengo la situación que me falló la computadora que siempre uso, ¿sí? Y no puedo traer el archivo para que ustedes lo vean, el archivo de la presentación. Sí, eso es lo que me gustaría, pero bueno, también se las puedo presentar así sin que ustedes lo vean. No sé si me dan unos minutitos o así no, o así se las presento. Como quieras, Betty, igual y si puedes mandarla por otro medio, la puedes poner en el chat o la puedes mandar al correo de nosotras, de Almayered y mía, te apoyamos con la presentación. Ah, mira, en este instante intento por el chat. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Esperemos no me quede mal este archivito. A ver, permíteme. Denme un segundito y además que así nos iríamos más rápido. Es que, ¿sabes qué? No entiendo por qué está como trabada mi máquina. Pues bueno, estos son justo los gajes de el teletrabajo que acababan de exponer Lucerito y que comentaba Teresita. Sí. O sea, no tenemos las mismas condiciones, pero nos exigen los mismos resultados. No, fíjense que no da ni para adelante ni para atrás. No te preocupes, Betty. Tengo que reiniciar, pero bueno, miren, yo se las voy a contar así y después, no sé si están de repente como que compartiendo, Correo, sí. Compartiendo los archivos y bueno, yo se las puedo enviar para que también ustedes después la vean con calma.
Sí, muchas gracias. Bueno, sí, disculpen. Vamos a ver aquí. Este es un proyecto que venimos realizando con 2 colegas del Reino Unido, una de ellas de la Universidad de Nottingham y otra de Birmingham. Sí, entonces es un proyecto, digamos, un poquito más amplio, más ambicioso, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es hacer una analogía, no tanto una comparación, de lo que son los sistemas de educación superior en 3 países, ¿sí? Que sería en Suecia, en Reino Unido y en México. En México estamos tomando el caso de la Universidad de Guadalajara, que es donde yo estoy adscrita, y en Reino Unido, en Birmingham, y en Suecia, ¿sí? En una universidad pública, que ahora no me acuerdo bien el nombre, un poquito raro el nombre, pero bueno, sí, lo que tienen en común, desde luego, que son universidades públicas, ¿sí? Y desde luego universidades que dedican mucho esfuerzo y parte de sus recursos a la investigación, ¿sí? Entonces nosotros queremos dar cuenta de cómo son las formalidades, por así decirlo, en las cuales las académicas nos desempeñamos en estas universidades públicas, ¿sí? Y desde luego siempre con un enfoque de género, ¿sí? O sea, ver cómo las estructuras nos incorporan, ¿sí? Y después también hacer una lectura a través de entrevistas que realizamos con profesoras que le llamamos en los artículos que hemos escrito senior, ¿verdad? O sea, son, digamos, ya con una, digamos, con un nivel, ¿verdad? Dentro de las instituciones, ¿verdad? Más o menos así como del nivel más elevado en lo que sería el ámbito académico, ¿verdad? Y vamos a entender por academia quienes se dedican, ¿sí? A la combinación de actividades de investigación, docencia y extensión, ¿sí? Es decir, más o menos es el perfil que nosotros observamos de quienes son o están adscritas al Sistema Nacional de Investigadores, aunque no fue condición para trabajar con las profesoras directamente de Guadalajara, si eran o no del Sistema Nacional, porque digamos que esa categoría la estamos tomando más bien a nivel institucional. Y entonces, ¿se acuerdan, verdad? Que nosotros vivimos así como que, como atendiendo como a varios patrones, ¿verdad? Aquí en territorio nacional mexicano, ¿verdad? Tenemos el patrón SNI, tenemos el patrón PRODEP con estímulos y tenemos el patrón que es nuestra institución, ¿sí? Allá no tenemos esa situación en los otros 2 casos, de Suecia y de Reino Unido. Bueno, entonces, nosotras hicimos entrevistas, ¿sí? Con estas profesoras, ¿sí? Y nos interesa mucho entrar al debate, ¿sí? De lo que es, desde luego, la equidad, la igualdad, pero vamos a observar que, digamos, hay las condiciones institucionales, por así llamarlo, formales, ¿sí? Por ejemplo, de ingreso y de promoción, ¿sí? A las cuales las profesoras que nosotros les preguntábamos, ¿sí? Si esas normas, esas reglas institucionales, ¿sí? Para ingresar y después para los escalafones, ¿sí? Eran equitativos, representaban al género y demás, ¿sí? Pues las profesoras nos decían que eran los mismos para hombres, para mujeres, y entonces ellas eso lo determinaban como equidad de género, ¿sí? Entonces, claro, para el ingreso a una institución, desde luego que explícitamente, ¿verdad? No se va a solicitar a un hombre o a una mujer, pero sabemos cómo se dan los mecanismos, ¿verdad? De inserción laboral y también de escalafón, ¿verdad? Respecto al género, que sí, el género viene siendo una variable, ¿verdad? Que nosotros podemos analizar dentro de todo este proceso. Y bueno, dentro de eso, a mí lo que me interesa en este pedacito que les estoy presentando es debatir si la academia, ¿sí? O sea, que si las mujeres en la academia, ¿sí? En realidad hemos, digamos, logrado ese empoderamiento, ¿sí? O vamos logrando, ¿verdad? Yo no voy a tomar exactamente la definición de alguien sobre empoderamiento, pero sí bien lo entendemos que es una condición, ¿sí? Que otorga poder sobre decisiones, sobre acciones, ¿sí? Sobre situaciones, ¿sí? A las personas, en este caso, pues a las mujeres académicas, ¿sí?
Y bueno, entonces, esto digamos que es lo que está guiando, ¿verdad?, esta presentación que yo quiero hacer. ¿Sí? Pensar si nosotros estamos en realidad fortaleciendo, reforzando, adquiriendo, ¿verdad?, capacidades, ¿sí? Y algo que también es muy importante es la confianza, ¿verdad? La confianza en lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Sí, sí, en realidad estamos desarrollando estrategias, ¿sí? Hacia, digamos, estrategias hacia visualizar y dirigirnos hacia un objetivo, por así decirlo, de una trayectoria profesional en la academia, ¿sí? Y también algo muy importante, si somos protagonistas, o sea, si somos líderes, si estamos haciendo, digamos, desarrollando áreas, ¿verdad?, que no se habían desarrollando, si somos protagonistas o no, ¿verdad? Y también, desde luego, lo que es la autonomía. Sí, la autonomía también es una parte importante dentro de este empoderamiento, que tanto somos autónomas en el ejercicio de la academia, o sea, en los temas de investigación, en la docencia y demás, ¿verdad? Sabemos que siempre hay una situación de la institución en la cual algunas veces más, algunas veces menos, ¿sí? Se motiva o en algunos casos casi se impone, ¿verdad?, los temas de investigación o también los temas de docencia, ¿sí? Y bueno, pues eso cuestiona también la autonomía, de hecho, ¿verdad?, la libertad de cátedra. Y en la investigación se supone que es uno de los principios, ¿verdad?, éticos, ¿verdad?, que los investigadores tengamos la libertad de elegir lo que investigamos. Y no solamente tener la libertad, sino el apoyo, desde luego, de nuestras instituciones, mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Y de las instituciones también financiadoras. Bueno, pues miren, nosotros aquí trabajamos con una autora que ha sido relevante para estos debates, que es sobre los regímenes de desigualdad de género, de Acker, ¿sí? En donde dice que todas las organizaciones tienen regímenes de desigualdad definidos como normas, prácticas, procesos, acciones e interpretaciones que dan como resultado las desigualdades de clase social, género y de raza, ¿sí? Bien, pues esta autora es conocida digamos, en las latitudes de mis colegas. Acá no es tan conocida, pero le damos la bienvenida porque en realidad sí nos ofrece, ¿sí?, estas variables tan importantes, ¿verdad?, para analizar y ver, ¿verdad?, cómo es que estos regímenes de desigualdad, ¿sí?, van imponiendo, ¿sí?, algunas situaciones, ¿sí? Y sin embargo, también observamos que hay algunas situaciones que van cambiando, ¿sí? Entonces, por ahí digamos que esta autora, ¿sí?, más adelante nos dice, bueno, tenemos que observar cuáles son las continuidades dentro de estos procesos, que ahora lo que queremos observar es la desigualdad en la academia, cuáles son ciertos componentes que permanecen y cuáles cambian, ¿sí?, cuáles van transformándose y cambiando, ¿sí? Y bueno, no sé cuánto tiempo dispongo, sí, pero bueno, por ahí luego si me dicen, ¿sí? Tranquila. Dentro de la academia, lo que nosotros vamos a ver es que sí hay algunas persistencias casi incrustadas, ¿verdad?, que van, digamos, perpetrando esta desigualdad. Porque, bueno, no podemos hablar que, ¿verdad?, que antes había alguna igualdad o algo, sino que al contrario, ¿verdad?, se viene reproduciendo, ¿sí? Y dice Acker, ¿verdad?, dice, dirigiéndose a lo que es la noción de desigualdad, dice que son disparidades sistemáticas entre los participantes en el poder y el control sobre los objetivos, recursos y resultados, ¿sí? Y desde luego que esto tiene que ver con decisiones que se toman en nuestros lugares de trabajo, ¿sí?, en este caso, en las universidades, ¿sí? Y bueno, de ahí también las oportunidades, ¿verdad?, digamos, como de ascenso, de movilidad, ¿sí? Y no solo eso, sino también de lo que más adelante se desarrolla, ¿verdad?, como digamos, un estatus, ¿sí? Porque si bien el trabajo en la academia se reconoce en los 3 lugares donde hicimos el estudio, Suecia, Reino Unido y México, ¿sí?, Guadalajara, ¿sí?, como digamos, como una posición de privilegio, de estatus,
¿sí? Ser profesor universitario, desde luego que tiene su estatus. Tal vez en México es el lugar en donde menos goza de estatus, pero sí, gozamos de estatus y sobre todo quienes nos dedicamos como más de lleno a la academia, ¿verdad? A escribir, a publicar y todo esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces, desde luego que estas, dice Acker, estas incrustaciones se van revelando, ¿sí? A nivel de reglamentación, pero sobre todo a nivel cultural y de interacción social, ¿sí? Y entonces ahí se dan los formatos masculinizados en donde, digamos, los directivos, ¿sí? Y los mandos, digamos, de directivos en adelante, hasta los más de arriba, ¿sí? Comúnmente son hombres, ¿sí? Y mandos medios, mandos en donde son necesarios ser muy ejecutivos en el sentido de una agenda apretada con actividades y demás, ¿sí? Entonces, operativos, ¿sí? Entonces ahí muchas veces los ocupan las mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Observamos en los 3 lugares esa constante, ¿sí? Por ahí hay algunos datos, tanto en la presentación como en la ponencia, donde se observa que hay unos índices para, digamos, observar, medir lo que es la equidad de género en estos países. De hecho, es una medición internacional. Por ahí les hago llegar el dato, ¿sí? Y bueno, Suecia está en el lugar número 3, o sea, es el de los países casi perfectos en equidad de género, ¿sí? Reino Unido está más o menos en el 11 o en el 13, ¿sí? Y México está en el 55, ¿sí? Entonces, bueno, eso es desde luego una valoración general. Cuando nosotros vamos a las universidades y vamos a observar, ¿verdad?, este empoderamiento, de hecho, si nosotros lo observamos y lo queremos acreditar, ese empoderamiento cuantitativamente, sí, somos más en las instituciones de educación superior. En administración y en ciencias sociales, en ciencias biológicas, naturales, medicina y demás, ¿sí? Pues abarrotamos, ¿sí? Somos más del 50% de estudiantes y de académicas, cerca del 50% en todos estos lugares, ¿sí? Entonces, cuantitativamente, pues sí, o sea, es cierto, hemos ganado muchos espacios, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿En dónde nos desempeñamos como académicas en las instituciones? ¿Sí? ¿En qué espacios, verdad, se nos permite, verdad, incidir? ¿Sí? Y en qué proyectos, en qué investigaciones participamos. Yo creo que es ahí donde tenemos que observar si verdaderamente estamos avanzando hacia un empoderamiento de las mujeres que participamos, ¿verdad?, dentro de la academia. Después aquí, pues hay varias narraciones interesantes de nuestras entrevistadas. Sí, y por ejemplo, aquí hay una bien interesante, ¿sí? Que es una académica en Reino Unido, cuando la entrevistan para darle el trabajo, ¿sí? Y le preguntan que, algo así como que, ¿qué piensa ella que necesita para tener un éxito o el gran éxito que ella quisiera, ¿verdad? Y ella dice que contestó algo, pero lo que se le vino a mente, ¿sí? Fue pensar cambio de sexo. Lo que necesito es un cambio de sexo, ¿sí? O sea, si le preguntan qué necesitas para triunfar en el medio académico, ella pensó, ¿verdad? La respuesta, necesito ser hombre, ¿verdad? Porque sí sabemos, ¿verdad? Que son muchas las dificultades que se tiene para ir ascendiendo y tener una imagen bien consolidada. Cuando se les preguntaba cuál era el perfil ideal, el perfil del académico ideal, ¿sí? Por ejemplo, en Suecia, ¿sí? El académico ideal es un perfil masculino en donde va a ser un señor, un hombre que lo van a invitar a nivel internacional a dar conferencias, a seminarios, ¿sí? Va a tener una movilidad, ¿sí? Y desde luego muchas veces va a llegar a puestos directivos, ¿sí? No es un investigador, vaya, de escritorio, de cubículo, sino es una figura, ¿verdad?, que se mueve internacionalmente, ¿sí? Estos hombres normalmente tienen una fotografía detrás de ellos, de su familia, ¿sí? De él, o sea, su familia nuclear, ¿verdad? Con sus hijitos,
¿sí? Y entonces eso, toda esa imagen de movilidad, de éxito y que es responsable de una familia que lo tiene ahí detrás, sí, es muy simbólico, ¿sí? Y las mujeres en Suecia y en Reino Unido, de hecho creo que tampoco en México lo encontramos, ¿sí? No ponen fotografías de su familia en los escritorios con sus hijos, ¿sí? Creo que escasamente se encontró por ahí alguna que sí tenía la fotografía. ¿Por qué? Porque es certificar el compromiso, ¿sí? Que se tiene, ¿sí? De su tiempo dedicado precisamente al cuidado de la familia, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que como académica, eso no importa. Si tiene sus hijitos o lo que es, a quien tenga que cuidar, pues está un poco como invisible, ¿verdad? Y hay que salir adelante con todo este trabajo laboral, ¿verdad? Sí, yo misma estoy en 2 seminarios al mismo tiempo y créanme que también bajé a ver la comida, ¿verdad? Que por ahí ya está casi lista, ¿sí? Bueno, entonces, es algo demasiado complejo el escudriñar en lo que son las desigualdades, ¿sí? Pero desde luego en nuestras instituciones, ¿sí? No encontramos una política de género, ¿sí? Tal cual, por ejemplo, digo aquí en México, específicamente en la Universidad de Guadalajara, no hay una política de género hacia las mujeres académicas o docentes en general, ¿sí? Quiero decir, hay alguna protección social a través de la prestación de guardería que se contrata con el Seguro Social, ¿sí? Pero de ahí solamente lo que resta y lo que sí nos manifestaron es la solidaridad entre compañeras, ¿sí? Para ir a recoger los niños, para ausentarse si se enfermó el pequeño y tienen que salir corriendo, ¿sí? Ayudarles con el compromiso laboral. Entonces, sí, una carrera muy próspera, ¿sí? Dentro de la academia, que digamos que pueda reunir las variables que nosotros podemos calificar como, digamos, en una situación de empoderamiento, creo que son muy pocas y la mayoría tendrían un perfil prácticamente que no son responsables y cuidadoras, ¿verdad? De una familia, ya digamos, de hijos o de adultos mayores. Bueno, muchas gracias. Por aquí lo dejo y les hago llegar la presentación. Betty, ¿nos acompañas para la ronda de preguntas o la dejamos para otro momento? No, sí, con mucho gusto. Sí, aquí estamos. Bueno, sabiendo que Betty, como muchos de nosotros, trabajamos en 3 pistas al mismo tiempo, está abierta la ronda de preguntas. Contamos con unos minutitos antes de pasar a la siguiente ponencia. ¿Preguntas, inquietudes? Sí, Gabriela, adelante. Gracias, doctora. Gracias, doctora Betty. Qué bonito trabajo y qué presentación tan, a pesar de no tener los elementos tan clara y tan, que nos haya creado tanta empatía. Doctora, yo tengo yo tengo una duda porque está hablando de países pues de primer mundo y todo, y a nivel de Guadalajara que contemplemos así. Yo veo que aquí en México sí tenemos un respeto muy grande, de verdad, por las mujeres empoderadas, doctoras, estudiosas, porque sabemos que aquí en México las mujeres tienen mucho compromiso con la familia, con sus hijos, con todo, o sea, pero es esa desdoblarse, pero sin descuidar. Y yo nada más mi inquietud es la siguiente, en cuanto a sueldos, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos hacer para que haya esa justicia? Esa es mi pregunta. No sé si respondo ahora o esperamos. Si hay alguna otra pregunta. No, responde, estamos con pregunta-respuesta, Betty, por favor. Ajá. Muchas gracias, sí. Sí, yo creo que a nivel académico el sindicato tiene mucho que ver. ¿Sí? ¿Qué tipo de sindicatos y en qué medida son sensibles a todas estas situaciones? ¿Sí? Yo puedo decir, o sea, desafortunadamente no existe un diálogo amplio con el sindicato sobre género. Quiero decir, saben de qué se tratan y tratan siempre de, digamos, como de manejarse en la situación de ser políticamente correctos, ¿sí? Pero
no hay una secretaría de género, ¿sí? Y entonces, desde luego que no hay acciones contundentes, ¿sí? Una gran pena que me da decirles, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara no existe una sola materia obligatoria sobre género, ¿sí? En ciencias sociales, ¿sí? Existen en alguna licenciatura optativas, ¿sí? Entonces, no hay una política de género. Miren, les cuento, por ejemplo, sí conozco el caso de Reino Unido, que no está directamente en estos datos, pero es parte de. En Reino Unido tienen ¿cómo le llaman? Una evaluación para las universidades, ¿sí? En donde hay indicadores que están, digamos, evaluando, ¿sí? La equidad de género dentro de las instituciones, no en la sociedad, sino en la institución misma, ¿sí? Y entonces les conceden una evaluación, algo así como oro, plata, bueno, son 3, ¿sí? O diamante, oro, plata, ¿sí? Y tienen financiamiento las universidades para seguir apoyando esas acciones, ¿sí? Desde luego, por ejemplo, apoyar a compañeras que han tenido maternidad o situaciones de enfermedad, qué sé yo, son muchas cosas en las que se pueden apoyar, ¿sí? Seminarios, congresos para publicar, para muchas cosas, ¿sí? Entonces es una bolsa, desde luego que las universidades, ¿sí? Participan y tratan de lograr esos financiamientos, ¿sí? Y eso es mucho, yo creo, ¿sí? Y bueno, de todos modos, yo creo que en cuanto a sensibilidad, pues sí nos llevan, ¿verdad? Estas sociedades, ¿sí? Y acá en la universidad, pues la verdad es que necesitamos, pues ahora sí que espacios más democráticos en donde podamos hablar y ser escuchadas, ¿sí? Y bueno, pues eso es bien complicado, pero pues ahora sí que publicando y haciendo conferencias y eso, pues son también medios, ¿verdad? De ir llamando la atención, ¿sí? En realidad, de que no existe una política de género, ¿verdad? Y desde luego estamos hablando de políticas positivas. Las políticas positivas tratan como, digamos, de balancear un poco, ¿verdad? Esas desigualdades, ¿sí? Y desde luego cuando lleguemos a ese balance, pues desaparecen esas políticas positivas, ¿verdad? Pero sí las necesitamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Pues está esto muy interesante. Creo que podemos seguir con la siguiente ponencia. Agradecemos que Betty se haya desdoblado para poder presentar su trabajo, que resulta sumamente interesante, y cuando comparta su ponencia o su trabajo en extenso, con gusto se los haremos llegar a quienes estén interesados o a todos a los que hayan registrado sus correos electrónicos. Betty, muy agradecida de que hayas tomado la ponencia y que hayas participado. Yo sé que estás en otro seminario. Y pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Bien, tenemos la ponencia de Célica Esther Cánovas Marmo de la UNIVA, quien va a estar con nosotros para presentar la ponencia Mujeres en tiempos de pandemia. Trabajo reproductivo versus trabajo productivo. Célica, ¿estás con nosotros? Sí, estoy tratando de subir mi ponencia. Estoy en eso. Déjame abrir el explorador de la computadora. Sí, sabes que tenemos tu ponencia por si necesitas que te apoyemos en la presentación. Ya está. Ya la estoy abriendo, no sé si ven que tengo. No, todavía no se ve. Bueno, ya estoy en eso. No sé qué pasó, espérame. Mientras vemos la ponencia, la presentación de Célica. Ya está. Ahí está, ya lo están viendo, ¿no? No. Bueno, está el ponencia 2021, ponencia de la Bienal. ¿Yared, alcanzas a ver la presentación? Sí, esto se está abriendo, ya. No se ve, ahí va ya, doctora, ya va.
Ok, gracias, sí, la visualizamos. Se está cargando. Sí. Bien. Bueno, ¿la ven bien ya? ¿La ven? Por favor, me avisan si la ven. La vemos bien, gracias. Ya se ve. Bien. Sí, la vemos bien, doctora. Bueno, una de las... primero que nada, me voy a tomar media fracción de segundo para felicitar a la doctora Beatriz. No sé si está o no, pero bueno, he trabajado mucho académicas en Guanajuato y entiendo perfectamente por dónde va ella. Bueno, una de las cosas que yo les quiero comentar es que, a diferencia de muchos de ustedes que tienen un cuerpo académico que pueden formar equipo, mis investigaciones, salvo la que acabo de hacer sobre el COVID y la resonancia en la UNIVA, en todo el personal, no ha contado con equipos en este curso. Y para mí, sin embargo, ha sido siempre sumamente importante estar al pendiente de lo que sucede a las mujeres en el momento preciso determinado por las circunstancias. Y he tomado este ejemplo de Madame Steele, que dice que la más grande de las felicidades es transformar los sentimientos en acciones. Y yo creo que eso para las mujeres es fundamental, porque la gran parte nuestra, constitutiva de nuestra manera de hacer, son los sentimientos. Pero tenemos que también ser conscientes de que tenemos que cambiar y actuar. Bueno, les comento que en abril y marzo del 2020, iniciada la pandemia del COVID-19, y bueno, y ante la necesidad de que todos tuvimos, los que pudimos, quedarnos en casa, evidentemente el panorama, como ya lo han evidenciado muchos de los trabajos expuestos, cambió. Es decir, la vivienda hogareña pasa a ser la escuela, la oficina, y sobre todo un lugar de convivencia familiar obligatorio, que eso tiene sus problemas. Entonces, en ese escenario es que me he dado a la tarea de hacer varias investigaciones. Una de ellas, como les dije, fue investigar el ser y el sentir, las vivencias de toda la población de la Universidad de la UNIVA. Fueron 900 personas, entre administrativos, profesores, alumnos y planta física, que intervinieron, de los cuales tuvimos una respuesta de más de 500 personas, lo que nos hace decir que los resultados fueron realmente representativos. El otro trabajo ha sido precisamente la repercusión que ha tenido esta situación en el contexto de la UNIVA para maestros y alumnos. Fueron 2 investigaciones tomando como base todo lo recabado en el personal y sobre todo ya focalizado en profesores y alumnos. Y ahora lo que les voy a compartir con ustedes son conversaciones espontáneas que he tenido con mujeres que he seleccionado al azar, trabajadoras de restaurantes, las que ejercen la docencia en educación media y media superior, y algunos de trabajo informal. Todo en los ámbitos laborales, con excepción de las académicas, que como también son alumnas mías, nos ha permitido trabajar en el mismo ambiente académico. Bueno, una de las cosas que quiero dejar claro, que es mi manera de entender, que los estereotipos de género han creado una narrativa cultural donde pervive la idea de delegar la tarea de crianza y de cuidado solo en las mujeres. Entonces, cuando el hombre dice, no, es que yo ayudo a mi mujer a cuidar a los hijos. Bueno, no se trata de ayuda, también lo dijeron ahora. Se trata de colaborar en una responsabilidad que es de los dos, pero eso no se entiende así en la mayoría de los hogares. Y la situación actual, como también ya lo han dicho muchos en las exposiciones realizadas,
realmente ha generado otras modalidades y dinámicas de productividad, así como unos reacomodos y ajustes a veces no del todo sanos, vamos a decir así, en el ambiente familiar. Entonces, el problema de investigación que yo planteé con estas personas es el siguiente. En el escenario impuesto por el COVID-19, más complejo del ordinario, me interesa conocer cómo viven el trabajo remunerado o productivo y en paralelo tener que cumplir con el trabajo reproductivo asignado culturalmente por el hecho de ser mujer. Entonces, los ejes teóricos en los que indagué, quiero decirles que lo que yo les estoy presentando va a ser más descriptivo que reflexivo, pero de todas maneras, para mí esto implica un desafío a escribir un artículos ya con un enfoque más teórico. Entonces, me di a la tarea de investigar sobre temas de economía, trabajo, género y subjetividad. Y desde el punto epistemológico de la investigación feminista, recurro a Castañeda, Patricia Castañeda, profesora de la UNAM, a priori, de lo que ella dice, priorizo los principios de desnaturalización del orden binario dentro del análisis de trabajo productivo y reproductivo. Es decir, no te ayudo, sino colaboro, es decir, hombre y mujer, no como dos opuestos, sino como dos complementarios en la tarea del trabajo reproductivo, así como la visibilización de las relaciones de género asociado a los cuidados. Para mí ha sido fundamental trabajar relaciones entre géneros. Bien, otro eje teórico que también he indagado para hacer un acercamiento a esto es la economía feminista, no como una rama de la economía, que sí abordo porque por las circunstancias especiales que estamos atravesando en la pandemia, sino como una filosofía que permite entender al mundo para realizar un cambio real, profundo, social, que redunde en una igualdad también real, ¿no? Mayor entre los pobladores, así como una vida más independiente de las leyes del mercado, incentivador del consumo. Con respecto a los ejes mencionados, trabajo, género y subjetividad, el trabajo lo asumo como un derecho a la libertad humana, y en ese sentido recurro a la teoría elaborada por Noguera. Y al género lo asumo como una categoría política, ¿sí? Basándome en Joan Scott, que es una de las primeras estudiosas de género que habla del género para darle la presencia a la mujer en la historia, trabajado, reeditado, vamos a decir así, en 2009, en cuanto a tomar el género como una categoría compleja de análisis. También recurro a Lagarde, muy conocida en nuestro ambiente, y esto me permite entender la subjetividad de las personas, en este caso focalizada en las mujeres, como algo dinámico, en constante modificación, y que por supuesto hace muy compleja la categoría, ¿sí? De la categoría de género. Bueno, también recurro a autoras como, en este caso, Lagarde, Meller y Lauretis para subjetividad. Una de las dimensiones de subjetividad que tuve en cuenta fueron los sentimientos. Bueno, la metodología, a grosso modo, les digo que empleé una investigación cualitativa con perspectiva de género, de corte etnográfico. Busco responder al problema que ya les comenté, de lo que implica para las mujeres la concentración en el hogar suscitada por la pandemia del COVID-19, al conjuntar el trabajo productivo, el estudio académico de los hijos, de la académica de los y las hijas, y en algunos casos del propio, y la convivencia constante con toda la familia, por lo menos la que está
en la misma, cohabitando. El estudio se llevó a cabo en los meses de febrero y marzo del 2021, mediante conversaciones, como se los comenté, precedido por un estudio exploratorio con datos recabados en Internet sobre el tema de interés, mismo que dio un panorama general de la situación que se vive en el escenario pandémico en cuanto a las implicaciones que tienen para las mujeres dicha situación. Parto del escenario, del supuesto que el escenario ha complicado mucho debido precisamente al peso de los estereotipos, que hace que la mujer sea responsable de los cuidados de todos los integrantes de la familia. Y más todavía debido a las circunstancias por las que estamos atravesando, no solo nosotros, sino la población mundial. Bien, los sujetos y contextos fueron 12 mujeres, 7 casadas, 6 tenían 2 hijos y 6 tenían 2 hijos en edad escolar, 2 de estas 6 tenían niña y niño, otras tenían 2 hijos adolescentes varones y una era mamá soltera. Su hijo cursaba la universidad. Conversamos en sus lugares de trabajo, como se los comenté, y una se desempeñaba como jefa de cocina, 3 como mesera, eran asalariadas en un restaurante de León, Guanajuato, 3 eran comerciantes en un tianguis vecinal itinerante, y las 4 restantes, como les comenté, eran docentes en secundaria y preparatoria y actualmente estudian el posgrado, lo que permitió platicar con ellas con más, como les dije, con más libertad. Bueno, acá tenemos algunos datos que ya se han manejado, como el de CEPAL, por ejemplo, que el febrero del 21 informó que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 había impactado negativamente en la ocupación y en las actividades laborales de las mujeres de América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de aplicación. Bueno, y sigue haciendo un análisis, que ustedes pueden leerlo ahí. Y en síntesis tenemos que 118 millones de mujeres latinoamericanas ingresaban al sector de población subsumido en la pobreza, sumaban 23 millones más de los que había en 2019. Hace mucho que estamos estudiando el proceso de feminización de la pobreza, sobre todo los que hemos estado en polígonos, estudiando polígonos de pobreza. Y bueno, y la encuesta nacional de trabajo, acá mexicano, da para el año 2020 la población mexicana económicamente activa era de 52.6 millones de personas. A 3 meses de haber comenzado la pandemia del COVID-19, el 45% de las mujeres que tenían empleo remunerado en 2019 había bajado a 39.2. Como ustedes ven, el panorama así de informativo es muy poco alentador para la mujer. Bueno, ahora creo que lo más importante, y que generalmente hablamos de los sujetas, pero no le damos la palabra a ellas, pues bueno, yo me voy a tomar la libertad de darle la palabra a mis entrevistadas. Y Laura, una de las trabajadoras del restaurante, dijo: si antes era difícil trabajar en la casa y afuera para apoquinar lana para el gasto, ahora es peor. Todos juntos, haciendo cada uno lo suyo, sin preocuparse ni tantito por el orden de la casa, mientras que acá, en el restaurante, estar siempre con miedo a enfermarse o a perder el empleo. Y por eso o porque nos corre. Aquí ven ustedes un ejemplo de la narrativa que ilustra lo que ya se ha dicho acá, el temor que se está viviendo, la incertidumbre. Respecto al trabajo del hogar, tenemos que comentar que de sus narrativas se desprende la imposibilidad de establecer relaciones paritarias con sus cónyuges, aun cuando en el caso de 5 de ellas que salen a trabajar fuera y con un horario de no menos de 8 horas, mientras que los 2 esposos trabajan en la casa. 2 de ellos trabajan en la casa. Sin embargo, la organización de las tareas reproductivas sigue siendo patriarcal, imperando la violencia simbólica y las sutiles,
de los hombres que se niegan a una reorganización igualitaria. Perdón, permítanme. A una... Ya. Sí, permíteme tantito. Bien. Aquí tenemos el testimonio de Raquel. A mí al principio, cuando se pensó que era un tiempo corto, me gustó la idea de encargarme de mis peques, pero el tiempo, sin embargo, el trabajo de docencia se hizo muy demandante con la virtualidad. Preparar clases, actualizarse para usar la plataforma, saber diseñar objetos de aprendizaje, oír los continuos reclamos de los alumnos y el estudiar en línea, lo que solo puedo hacer cuando todos duermen. No, no es justo, cansa demasiado. Bien, entonces, como ya me está diciendo la compañera que tengo que acortar, voy a darles nada más esto que se me hizo muy lesionador. Rosa es comerciante, vende ropa de segunda en los tianguis vecinales. Dice ella, porque es una de las cosas que recupero, el humor de las mujeres para enfrentar situaciones bastante difíciles. Por ahí se dice que el hombre trabaja para darle de comer a la familia. A mí no me ha tocado ninguno, ni padre ni marido, y ríe jovial haciendo que las arrugas se remarquen en un rostro sin edad definible. Eso sí, lo que también me ha tocado es limpiar la casa y encargarme de toditito, de lo que hay en ella. Y bueno, ahora con eso de que los hijos no van a la escuela, acá me los traigo para que ayuden y hagan la tarea que mandan los maestros y se van conmigo cuando regreso. Esta plaga del COVID me hace trabajar mucho más y la familia está en todos lados por los que me muevo. Esto me espanta y se ríe nuevamente. Lo que dice Rosa lo explica la propuesta crítica del feminismo marxista, el que visibilizó e hizo entender cómo la dualidad entre trabajo reproductivo y productivo tiene un carácter de género. El hombre proveedor y la mujer ama de casa, guardiana y responsable del bienestar del hogar. La importancia analítica y crítica del pensamiento feminista marxista puso al descubrimiento el carácter patriarcal del sistema económico capitalista. Esta ordena el mundo social de forma dual y jerárquica. En consecuencia, la esfera productiva pertenece a la figura de los hombres, mientras que la esfera doméstica se asocia con la figura de las mujeres y su proceso de domesticación. Eso lo dice Federici. Bien, y finalmente Marta dice, desde que vino todo esto del COVID, ni chiflo ni como pinole. Falta mucho a mi vendimia, los escuincles de mi santa madre, la casa y el marido, que no está para nada, pero que para que le lave la ropa y le haga de comer, todos amontonados. Me canso más ahora que antes. Nadie me echa la mano, ni nadie reconoce todo lo que hago de diario. En conclusiones, leemos. Cuando nosotros leemos lo dicho por la tianguista, nos acordamos de lo que Fraser, Nancy Fraser, aborda la necesidad de que exista una justicia social que contemple tanto la redistribución igualitaria de tareas como el reconocimiento. Y ella lo había manifestado así, la persona que entrevistamos. Entonces, en síntesis, las narrativas denotaron agobio, incertidumbre, sentimientos expresados por algunas de las entrevistadas de manera humorística, aunque siempre con un trasfondo de malestar, mientras que otras evidencian atisbos de una rebeldía que clama por una situación de pareja más paritaria en lo laboral, más justo. Y aquí me tomo el atrevimiento de manera circular de tomar lo que decía la pensadora en 1776, Madame Steele. Lo más grande de la felicidad es transformar los sentimientos en acciones. Así que todavía tenemos mucho para hacer. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Siempre es un gusto escucharte.
Muy bien, abrimos la ronda de preguntas. Yo quiero consultar a las asistentes, a los asistentes a esta mesa que ha durado ya bastante. Seguimos teniendo un buen número de presentes, lo cual agradezco muchísimo. La mesa está pensada para terminar a las 3:30. Y mi pregunta es, primero, si tienen preguntas para Célica en su ponencia. Segundo, si todavía tienen batería de aguantar la ponencia, la mía, que es la última, o si abrimos una mesa de debates entre todos y llegamos a conclusiones de las interesantes ponencias. Por lo pronto, escuchamos si alguien tiene alguna ponencia. Pregunta, perdón. Bueno, gracias, Gabriela, te agradezco tu elogio. Ya nos veremos el 23 y podremos platicar más. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nadie? ¿Nadie tiene para preguntarme nada? ¿O no valió nada la presentación? Yeret. Adelante, Yeret. A ver, mira, María Teresa tiene la manito levantada. Tere también. Primero Tere y después Yeret. Se me hizo muy interesante la ponencia de esta última, porque realmente subraya algo que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? El planteamiento marxista, ¿no? Del rol de la mujer. Yo creo que eso todavía es vigente, ¿no? A pesar de todas las luchas que las mujeres han emprendido, a pesar de todo el protagonismo que han tenido en las transformaciones de la sociedad, en particular en las coyunturas de los movimientos más importantes como fue la Revolución Mexicana, la independencia, etcétera, y que muchas veces no han sido visibilizadas, pues hay que recordar ese planteamiento que sigue vigente, o sea, cómo hay un rol que está presente para las mujeres y que eso se reproduce, ¿no? O sea, esta cuestión patriarcal, ¿no? O sea, todavía eso todavía lo tenemos, ¿no? Que es algo, pues, que ya debería de desaparecer, pero está muy arraigado, ¿no? Y lo otro también que me interesó mucho de esta ponencia es que pues, realmente reivindica y confirma muchas de las cuestiones que ya se han asentado en esta mesa, ¿no? Entonces, me parece que todo esto va haciendo que se tenga una idea más clara, que se conozca realmente qué es lo que está sucediendo en esta situación de las mujeres en tiempo de pandemia, pero también como todas las dificultades y todas las cuestiones que plantean, en este caso, por ejemplo, las entrevistadas, que son situaciones muy similares, ¿no? O sea, no podemos dejar de ver esa situación particular de la mujer, que además de trabajo productivo y reproductivo, pues tiene también otras actividades, digamos, que absorben su tiempo, pero también que incrementan sus preocupaciones, ¿no? Y que eso pues también afecta emocionalmente pues más que a la familia, a las mujeres en particular, aunque también pues los hombres tienen sus propias preocupaciones. Pero me ha gustado mucho cómo se ha platicado todo esto y cómo se van agregando elementos nuevos de análisis y también informaciones, ¿no? Tanto informaciones que dan las organizaciones internacionales como el trabajo de campo que han venido realizando, ¿no? Yo las felicito de manera muy especial y qué bueno que que estuvimos en esta mesa, ¿no? Donde aprendimos mucho, ¿no? Y también donde pues nos quedan muchas reflexiones, ¿no? Para trabajos futuros. Muchas gracias, Teresita. Yeret, ¿tu pregunta? Bueno, es un comentario, me sumo a la felicitación para la doctora Célica, me hacen mucho eco y me quedo con la forma en la que presentó los testimonios, ¿no? De las personas, entonces agradecerle su participación y bueno, que lo que presentó da para reflexionar, dio para muchas notas y nos quedamos con eso, esperemos que en futuros espacios podamos retomar el tema que tocó porque me parece sumamente interesante y más en el tratamiento que
que le dio a los testimonios. Muchas gracias. Gracias, Jared, por tu pregunta. Bueno, si todavía tenemos batería de escuchar la última ponencia, que es la mía, yo juro que duraré 15 minutos y para poder tener tiempo de escuchar los últimos comentarios de las ponentes y todavía se encuentran con nosotros. Particularmente a mí me hubiera gustado que la doctora Célica presentara su amplio estudio sobre el trabajo de los académicos que realizó en la UNIVA, porque representa también un esfuerzo de dar cuenta de lo que está pasando bajo estas nuevas condiciones en las que estamos viviendo. Voy a permitir presentar muy brevemente lo que yo no he concluido, señalo, más bien es un trabajo inconcluso y todavía no sé por dónde darle un giro porque justo siento que con estas condiciones de pandemia hemos escrito mucho más de lo que hubiéramos deseado en otras condiciones. A partir de marzo del 2020 empezaron a emerger una serie de trabajos en todos los sentidos, dando cuenta de lo que se estaba viviendo, poniendo el acento más en unos o en otros aspectos, sobre todo en la salud y en la economía, en distintos ámbitos como la industria de la transformación o los servicios, la supresión de trabajos, el desempleo, el confinamiento en los hogares, la abrumadora presencia de acceso a plataformas antes insospechadas como los paseos por los museos internacionales, como el poder ver películas antes no podríamos haberlo hecho, el escuchar música desde otras latitudes, en fin, una avalancha de estímulos frente a esta pandemia y yo digo en la que no sabíamos exactamente cómo reaccionar. Entonces, también me quise sumar a esta preocupación de muchas académicas sobre el trabajo de académicas. Y ahí me enfrenté con una primera dificultad. O sea, es mi primer trabajo que intento, conste que estoy diciendo que es un trabajo inconcluso, que intento dar cuenta del trabajo de mis compañeros, del trabajo de personas con las que he convivido durante los últimos 15 años de mi vida, de poner el acento en aquellas, digamos, dificultades que yo veo de manera institucional y bueno, lo que he hecho es, digamos, todavía tiene un carácter de, ay, permítanme que ya no sé qué hice. ¿Ven la presentación? No, sí se ve. Sí, se ve, sí. Trabajo académico y ajustes. Pues es que yo no la veo, pero bueno, dejen, no sé qué estoy haciendo. Continúo. Y entonces, pues este es mi primer acercamiento a un trabajo que estoy realizando, que realicé dentro de la Universidad de Guanajuato. Y un poco temerosa de la reacción de mis colegas, porque siempre la crítica de los colegas es una crítica mucho más ruda, lancé en el mes de noviembre del año pasado una pequeña encuesta a través del Teams para saber qué estaba pasando con nosotros los académicos de tiempo completo, sobre todo, digamos, más dedicados a la investigación que a la docencia. Y somos 40 profesores de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y ese era mi objetivo, de dar cuenta cómo estábamos viviendo esta nueva situación los trabajadores de esta, en particular, División de Ciencias Sociales. Y cuando yo lanzo la encuesta, me contestan más de los que yo esperaba que me contestaran, y me contestan personas que no esperaba que me contestaran. O sea, mi foco estaba dado en el trabajo de
profesores de tiempo completo, profesores investigadores. Pero obtuve respuesta de trabajo de asignatura, de profesores de asignatura, que tienen una relación laboral parcial, digamos, con la universidad, pero que también habían contestado. Y ahí ya no supe qué hacer, porque movía un poco mi primer esquema de trabajo. Entonces, digamos que ahí tuve una serie de limitaciones de acercamiento y un poco compartir con ustedes estas experiencias de investigación de campo a distancia, o de como pueda llamársele este acercamiento a través de las redes. Y tampoco es un trabajo concluido, porque no quiero hablar más de lo mismo. Es decir, ya sabemos a estas alturas, a 1 año, a 8 meses de padecer estas condiciones, sabemos lo que ha significado para nosotras las mujeres el retraimiento del trabajo productivo y reproductivo en casa, conocemos las dificultades de responder a estas exigencias, ya hemos padecido y sufrido el reto que implica acercarse a las nuevas tecnologías. Al principio fue muy desgastante para muchos de nosotros recurrir a estas TICs que yo particularmente siempre dejé de lado, y viví la primera parte de la pandemia con un desgaste emocional y físico brutal. La segunda parte ya me la sabía. Pero entonces, todo esto que ya sabemos, todo esto que ya se ha documentado, todo esto del que ya se ha dado cuenta desde distintas universidades o áreas, y ahora con el trabajo de Betty Bustos lo escuchamos también desde otros países, no me dejaba del todo satisfecha. Decía, no, es que otra vez mostrar lo que ya sabemos. ¿Qué puede ser diferente? Y entonces me acordé que en los años 90 yo había estructurado un trabajo para otros fines en términos del cambio en ese momento, que en ese momento estaba sufriendo la universidad pública, para apegarse a este pensamiento del Magnamén. Es decir, esa transformación que se nos impuso de ser una universidad pensada para satisfacer las necesidades sociales, para dar un compromiso social más que un compromiso hacia el aparato productivo. Estábamos girando muy fuertemente a ser una universidad muy parecida a la universidad privada. Digo, obvio, hacíamos eco a la apertura de mercados y a una nueva economía globalizada, y nos sumábamos desde la universidad a un trabajo académico que iba a ser seriamente vigilado, evaluado, con miras a la acreditación. Y ahí yo digo que fue nuestro primer quiebre. Es decir, cuando aceptamos que hoy las reglas del juego no son solamente atender las necesidades sociales, atender las necesidades del aparato productivo, sino convertirnos en productores de resultados. Y ahí yo digo que empezamos a confundir nuestro trabajo real para dar cuenta de lo que pasa en la realidad y en los sectores más desprotegidos o más vulnerables. Cambiamos eso por resultados. ¿Cómo nos miden las instituciones? Por número de publicaciones, por número de cuerpos académicos, por SNIS en el primero, segundo, tercer nivel, por SNIS eméritos, y ahí nosotros olvidamos un poco nuestra función. En este sentido, también se adecuó toda la estructura administrativa para cumplir con esta cultura de calidad y de certificaciones, que lo único que implicó fue darnos más trabajo con, digamos, presiones de todo tipo, descuidando a veces la familia o subordinando a veces a los integrantes de la familia, sobre todo le pegaba duramente a nuestro trabajo como cuidadoras. Bien, ya lo dije, se suman inesperada y sorpresivamente las tareas administrativas y llegamos a un punto de saturación en el que todos nos empezamos a quejar. Y en esta queja, de lo que dábamos cuenta en esos primeros momentos de esta reconversión era
pasamos a tener un trabajo precario. Todos entonces dábamos cuenta de este, digamos, una nueva panorámica de nuestro trabajo, y sí nos sentíamos con muchísimas mayores responsabilidades, con menos reconocimientos y con menos beneficios. Bueno, se sabe, ya se ha dicho también, que 7 de 10 mujeres se dedican al trabajo doméstico muchísimo más tiempo, o casi el doble, que los hombres. Esto también se ha dicho mucho, el trabajo no solo en el ámbito reproductivo, digo, en el ámbito del mercado de trabajo, sino en el trabajo académico. El trabajo ha estado diseñado desde la mirada varonil, desde los hombres que no tienen responsabilidades domésticas. Nuestras legislaciones o nuestras estructuras académico-organizativas están pensadas en estructuras piramidales de subordinación y de acatamiento de órdenes, muy en el sentido de lo que la empresa privada también maneja para el manejo administrativo, diseña para el manejo administrativo. Ahí se piensa en estructuras de dar respuestas sin que se incorpore la posibilidad de que las mujeres asuman puestos de responsabilidad. Bien. Ya dije cuáles eran mis preocupaciones y que este es todavía un sondeo preliminar. Con miedo lo estoy trabajando, con mucho cuidado lo estoy trabajando y pensando. Sin embargo, presento a ustedes algunas de las, digamos, resultados que he tenido, que se suma también a lo que ya han dicho. Sobre la opinión sobre el trabajo docente, el 60% reportó que es más difícil y estresante, como todo mundo. El 77% dijo trabajar a todas horas, porque si algo pasó con esta pandemia, que rompimos la división vida pública, vida privada, que rompimos la frontera trabajo-familia, que fragmentamos nuestra vida en este ámbito solo de la vida privada. Es decir, ya se ha escrito mucho sobre la conciliación trabajo-familia, ya se había escrito mucho sobre la vida pública y la vida privada. Sin embargo, con este nuevo escenario, se altera el orden, se alteran los tiempos, se altera la organización, se empieza a vivir una vida mezclada, una confusión de roles, y entonces tenemos que asumir de otra manera nuestras responsabilidades. Por eso, para mí es significativo que casi 8 de 10 diga que tenemos que trabajar a todas horas. Y no me dejarán mentir, a las 11 de la noche estamos respondiendo un correo, enviando un oficio y trabajando a deshoras en este nuevo panorama. ¿Qué más dijeron? Que 2 de 10 dijeron que ese trabajo docente tenía sus ventajas. ¿Quiénes dijeron eso? Algunos varones. 1 de cada 10 que no había cambios sustantivos. Sobre el trabajo académico y la vida personal, dijeron que el 61% aumentó con la pandemia, este trabajo académico. El 39% que era igual que antes. El 37% que era igual, en igualdad con la pareja, que ambos, hombre y mujer, pareja, tenían que asumir el trabajo doméstico en igualdad de condiciones. 5 de 10 comparte con la pareja el cuidado de otros, la mitad, que también ya está documentado estadísticamente a nivel nacional. El 47% que ha aumentado el trabajo académico y la vida personal. Y el 54% sorpresivamente que dice que es igual. Ahí a mí me saltan estos datos porque yo quisiera saber, ¿y quiénes dicen que es igual? O en función de qué dicen que es igual. Ay, no sé qué hice. Bien. Dije que era breve mi exposición y también quiero decir que este trabajo me ha llevado a pensar que
en este recorrido que les hacía de cómo pasamos del 2000, cuando se pensó esta transformación de la universidad pública a una universidad más del tipo magnameral o llamado empresarial, de esta visión de la calidad y de este compromiso de darle gusto a las instituciones internacionales, pasamos también, ya lo dije, a este trabajo, sentirlo como un trabajo precario. Sin embargo, con esta pandemia, cambia la mirada del trabajo académico por ser un trabajo protegido. Porque a pesar de la pandemia o justo por la pandemia, somos el sector que todavía conserva servicio de prestaciones sociales o servicios de salud que pueden atendernos a nosotros como trabajadores y a nuestras familias y descendientes. Y en ese sentido, el trabajo precario se desdibuja, porque asumimos que tenemos una protección por parte de la universidad. Y más que precario, ahora es un trabajo valorado. Pero también estas condiciones de exigencia de resultados a través de publicaciones y a través de tareas administrativas o en órganos colegiados, se posicionaron algunos profesores por la comodidad y dejaron de participar. Es decir, este trabajo que les garantiza un ingreso mensual, quincenal, constante, hizo que no cumplieran con estas exigencias y no se relajaran. La justificación es: no tengo el equipo, tengo mi vida muy complicada, no tengo conectividad, tengo que atender a los descendientes, tengo que cuidar a todos los demás. Y es cierto que esto es así. Y es así mayoritariamente para las mujeres. Pero también es cierto que hay varios colegas que aprovecharon esta oleada para acomodarse en una circunstancia sin dar mayor trabajo que el que antes, ¿no? Bien, concluyo. Insisto que este trabajo de conciliación, trabajo familia y este análisis de la vida pública y la vida privada ha tenido desde hace décadas marcos teóricos y condiciones de acercamiento, pero bajo estas nuevas condiciones tenemos que repensar cómo dar cuenta de ello. Ya no puedo hablar de ese puente que se tiende entre una y otra esfera de vida o entre uno y otro ámbito de trabajo, sino hay un continuum o más bien una amalgama en la que no se distingue un área de la otra. Es cierto también que las mujeres sentimos culpa porque dejamos de cumplir con algunas obligaciones ya sea del ámbito del trabajo o del ámbito de la reproducción. No quedamos bien con nadie o quedamos parcialmente bien con algo, con estos dos espacios. Que obviamente hay sus diferencias entre hombres y mujeres de cómo se está viviendo este trabajo académico desde casa. Y aquí cuando hablo de estas diferencias, tengo testimonios de hombres y mujeres al respecto como en stand-by para que podamos ver qué dicen los unos y los otros de esos porcentajes que a mí me llamaron la atención. También es cierto que la universidad siente que ha perdido el control institucional, o sea, ya no nos ve, ya no tiene forma de saber si estamos o no estamos. Podemos trabajar desde nuestra casa o desde, ya lo había dicho alguna de ustedes, o desde otro espacio, igual desde la playa que desde la montaña, igual desde México que desde Nueva Orleans. Podemos tener una movilidad porque no hay forma de que la institución sepa ni dónde estamos ni qué estamos haciendo. Y esto ha implicado que la institución ejerza mecanismos para una mayor presión para que nosotros cumplamos con ese trabajo. Nos resta decir, como también ustedes saben,
que esto nos está afectando en muchos sentidos, pero que no estamos tampoco ni midiendo ni documentando en qué dimensión este nuevo panorama nos está afectando. Yo con esto concluyo y agradezco que me hayan escuchado. Célica, adelante con tu comentario. Yo pienso, Aurea, que lo que has dicho es muy válido, pero tenemos que abrir un impasse, y tú misma has dicho muchas cosas que dan pie para estos comentarios que voy a hacer. Hemos documentado lo negativo, porque tenemos que partir de una realidad que realmente nos ha cimbrado a todos. Pero también de eso, en ese escenario, creo que tendríamos que preocuparnos por recuperar las cosas positivas que han pasado. Ese sería un primer paso para mí. Por otro lado, pienso que tú mismo has dicho y señalado que las instituciones y las mismas personas, ¿sí?, están pues desorientadas y están también improvisando. Entonces, esto que tú mencionaste de que no llevamos control, que no llevamos una anotación, pues yo creo que esa es una tarea que tenemos que asumir. Es decir, hacer una bitácora de nuestras propias experiencias en cada uno de los cuadritos o baldositas en que nos movemos, ¿sí? Porque a mí en lo personal te digo que ha sido un periodo de mucho aprender, ¿sí? No solo por el estudio, sino de aprendizaje para asumir la misma realidad. Y platicando con estas mujeres y con muchas colegas, como tú dijiste, de las mismas maestras y maestros, yo pienso que cada uno de nosotros podemos aportar cosas que nos den como lucecitas para alumbrar un sendero que evidentemente tenemos que delinear. No nos podemos ir por la finta de que vamos a solucionar los problemas de ahora como los solucionábamos antes. Ese es el error que se está cometiendo. Pensar que con los modelos antiguos podemos arreglar el futuro, que ya es presente, ¿sí? Entonces, pues bueno, sé que es entrar en un tembladeral, porque realmente, como tú lo señalaste, hay mucha gente que está en su zona de confort y llegó ahí, ya pensó que no, pero el mundo ya no nos asegura llegar a un punto y ahí quedarnos, ¿no? Entonces, creo que tus mismas preguntas, que son tus mismas inquietudes, pueden dar pauta para cómo seguir tu propio trabajo. Ese de investigación y el que haces todos los días y en la institución que vives, ¿sí? Y cada uno de nosotros podemos hacer lo mismo en cada uno de nuestros escenarios e ir reuniendo, como lo ilustró muy bien Betty, las cosas que son similares en escenarios totalmente diferentes, ¿sí? Y cómo, sin embargo, hay constantes. Bueno, esas constantes son las que nos pueden servir para decir, bueno, tendríamos que ir por acá dibujando el sendero nuevo, ¿sí? Eso es lo que a mí me parece. En vez de sumirte en el estado depresivo de que ya no sé qué hacer, pensar con optimismo y decir, bueno, pues nos toca crear, ni modo. Okay. Ahora todos somos artistas. A lo mejor con H no sonamos mucho, pero somos artistas. Muchas gracias, Yeret. Gracias, doctora. Primero, felicitarla por el trabajo, ¿no? Y pues me voy a permitir hacer un comentario en el que, entendiendo lo que comenta de que es un trabajo que se está construyendo, que se está llevando a cabo, pues bueno, me permito cuestionar lo que ahí presenta, dado que me voy a remitir a la línea de tiempo que nos hizo al inicio, de que a partir de los 2000 muchas de las universidades toman esta, pues,
directriz de ahora somos universidades que se van más hacia la gerencia, hacia los principios de la administración privada, ¿no? Y esto trajo consecuencias, obviamente, tanto para la institución en sí, en su esquema organizacional, como para la gente que trabaja dentro de la universidad. Y lo que usted comenta de que, pues vaya, los profesores o la parte académica sigue teniendo bastantes beneficios por ser parte de la universidad, la realidad no es la misma para todos los trabajadores. Y no es la misma para los trabajadores que entraron justamente después del 2000, del 2010, ¿no? O sea que muchos se rigen por esta cuestión de honorarios, que no tienen prestaciones, que ahora justamente con esta cuestión de la pandemia ni tenían acceso a los beneficios, que en este caso para la Universidad de Guanajuato es la red médica o todos estos hospitales a los que se pueden acudir, ni al medicamento, ni al tratamiento, ni para ellos, ni para sus familias. Entonces, esta brecha tan grande que existe entre, primero, las condiciones bajo las cuales trabajan los profesores y la propia estructura administrativa, y esta brecha salarial que también sabemos que existe, porque vaya, no es lo mismo lo que gana un profesor de tiempo completo a lo que gana un trabajador administrativo, cuando justamente estas condiciones de pandemia hacen que la carga de trabajo en los dos se incremente, ¿no? Entonces, los dos tienen que estar mandando correos a las 11 de la noche, contestando oficios, confirmando citas, haciendo los links para las reuniones. O sea, entonces, digamos que me parece muy enriquecedor lo que nos presenta, pero siento que tiene un área de oportunidad, porque al final de cuentas la maquinaria de la universidad tiene que funcionar con todos, ¿no? Con los profesores, con los estudiantes, con los trabajadores administrativos. Entonces, digo, yo sé que lo está haciendo ahorita enfocado a los profesores, pero ahí hay un área de oportunidad también con esas personas que al final de cuentas siempre han sido invisibilizadas, pero que sin su trabajo, pues esto no camina tampoco. Sí, Yael, muchas gracias por tu comentario. Sí, tienes razón. Por el momento estoy con los PTCs, con los profesores de tiempo completo, y ya les dije que tener respuestas de profesores de tiempo parcial también me movió el tapete, porque me sesgó con un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, todavía tengo ahí mis pendientes, pero tomaré en cuenta eso. Betty, ¿quieres comentar algo? Sí, ahora, muchas gracias. Sí, muy interesante tus hallazgos, sí, y tus sustos, ¿verdad? Que no son para menos, ¿sí? Bueno, mira, yo lo que te quiero comentar es que en realidad esto ha sido un hito, ¿verdad? Un parteaguas, la pandemia, que desde luego nos ha movido el tapete a todos en cuanto a la organización y el uso del tiempo, ¿sí? Sin embargo, lo que yo observo, ¿sí? Y vamos a ver si más adelante ojalá que tengamos otra información, ojalá que tengamos otros datos, ¿sí? De que la división sexual del trabajo no se ha modificado sustancialmente. Quiero decir, si nosotros tuviéramos una encuesta de uso de tiempo ahora con la pandemia, que creo que el INEGI no la realizó, pero hubiera sido muy acertado, ¿sí? Entonces ahí observaríamos que en realidad los patrones no se han modificado. Quiero decir, los varones, hombres, sí han incursionado, ¿sí? En participar en ciertas actividades, ¿sí? Pero digamos, en todas esas actividades repetitivas de alta frecuencia, ¿sí? Son asumidas aún por las mujeres en su mayoría. Y yo creo que esa situación, o sea, lo podemos ver, o sea, que en realidad no cambió tanto la pandemia. Era la oportunidad para que los varones se hubieran incluido muchísimo más, ¿verdad? En la participación del cuidado, ¿sí? En distribuir el tiempo de otra manera, ¿sí? Sin embargo, entiendo que esos patrones no cambiaron. Habrá que verlo con el tiempo. Entonces, sí, desde luego que si bien es un hito, vemos que en realidad las estructuras de las instituciones tampoco se modificaron, ¿sí? Quiero decir, en pro de una equidad o en pro de entender que las mujeres tenían mayor carga doméstica, ¿sí? Y más quienes tienen hijos en edad escolar, ¿sí? Además de todo el cuidado, se incluía que tenían que ser algo así como maestras, ¿verdad? Tutoras de sus propios niños, ¿sí? Entonces, sí, la universidad ignoró totalmente eso. Sí, no está, o sea,
quisiera yo encontrar algún discurso, una narrativa, una manifestación de funcionarios de primer nivel de las universidades públicas respecto a eso, ¿sí? Al menos yo estuve muy atenta aquí en la universidad, ¿sí? A ver si se manifestaban como reconociendo lo que era la vida privada y lo que implicaba la pandemia para la vida privada y para el desarrollo institucional, o sea, para el trabajo de quienes estamos ahí, ¿sí? Y no había manifestaciones, había numeralia sobre contagios, numeralia sobre vacunaciones, ¿sí? Y temas de seguridad, seguridad en cuanto a higiene, ¿verdad? De no salir, la prevención, todo eso, ¿sí? Pero reconocer lo que las unidades domésticas de los trabajadores implicaba, ese tema nunca se tocó. Bueno, entonces yo creo que nada más ahí le paro, es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo de cómo nos tenemos nosotros que acomodar a la situación, pero no hay políticas, no hay institución. Toda esta situación de inequidad en cuanto al uso del tiempo ha permanecido invisible, ¿verdad? Bueno. Tienes toda la razón, Beatriz. Muchas gracias por tus aportaciones. Karina, ¿quieres participar? Sí, gracias. Aquí ando. Bueno, primero felicitar a todos y todas las participantes. La verdad me ha parecido bastante enriquecedor cómo es que hemos ido abordando y contribuyendo. Y respecto a su última presentación, doctora Aurea, digo, no había tenido el gusto de conocerla, pero ya me habían platicado de usted, la doctora Lupita Ordaz, que me parece que también está ahí en su universidad. Ella, de hecho, es una de mis docentes en la maestría. Y comparto también con usted como este temor, porque cuando yo inicié esta investigación me pude dar cuenta lo mucho que ya se había documentado, lo mucho que ya se ha hablado acerca de este tema, pero que de pronto parece que no llegamos a ningún lado. Sin embargo, ahora presenciando este espacio, puedo ubicar que son diferentes áreas que deben conjuntarse para que podamos acercarnos un poquito más al camino con luz, como decía la doctora Célica. Aquí Urania nos presentó una ponencia muy interesante, como desde la perspectiva macroestructural a partir de las políticas públicas. Pudimos ver también los aspectos más en lo microsocial, por ejemplo, con el trabajo de la maquila. Desde la parte jurídica con la doctora Lucerito, que ya había tenido yo la oportunidad de verla. De hecho, yo estoy aquí en Puebla y en alguna ocasión me tocó verla dar conferencia en el Ponchito, en el Vélez Pliego. Muy interesante. Entonces, me parece que el camino va a partir de conjuntar todas estas fuerzas. Otro punto que me pareció súper interesante es la integración de este management que usted comenta, porque sí, de pronto parece que el sujeto laboral está anclado a este orden institucional, pero que ha perdido precisamente por la llegada de esta pandemia, ha ido perdiendo su objetivo verdadero, que está relacionado con el deber académico, el deber educativo, y se convierte más en algo instrumental. Ese último punto a mí me pareció muy interesante que lo abordara y no perderlo de vista, porque ahora que lo tocó, esto me parece el caldo de cultivo perfecto, sobre todo para ver hacia dónde va el trabajo docente, la docente, el docente como sujeto laboral, sin perder de vista, por supuesto, la perspectiva de género. Por ahí era el comentario y pues felicitar a todos los participantes. Aprendí mucho de todos el día de hoy. Karina, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que acabas de hacer un resumen muy interesante del manejo de la mesa, que esa es justamente era la intención de convocar distintas voces y llegar, digamos, a encuentros que nos permitan ver desde otra mirada lo que estamos haciendo. Jocelyn, ¿quieres participar en algo? Sí, pues antes que nada, felicitar a todos los que participaron aquí en la mesa. Creo que todos los comentarios, todas las pláticas se relacionaron. Una de las conclusiones es que tanto hombres como mujeres han sido fundamentales en el desarrollo social y económico a pesar de momentos de crisis, pero que aún siguen persistiendo las desigualdades siguen vigentes, sobre todo ha afectado mucho más a las mujeres, ya que a ellas se les carga más el trabajo, las ha insertado en trabajos más inestables y perduran en la doble jornada, como lo hemos visto. Las mujeres siguen combinando los dobles roles. También este trabajo, bueno, todos en general,
coincidimos en que es importante conocer la parte humana de los trabajadores, no solamente porque ellos, aparte de generar un servicio, es importante conocer tanto su entorno laboral, en qué condiciones trabajan, como su vida familiar y cómo les afectó la pandemia, ¿no? Creo que a todos nos ha afectado y nos ha intensificado más el trabajo. Por ejemplo, en el caso de la maquiladora, en el caso de la maquiladora, por ejemplo, nos vestimos, nos ponemos mezclilla, pero conocer quiénes han elaborado lo que nosotros nos ponemos, o sea, pensar en su vida de esas trabajadoras. Y en general también, en el caso de las que trabajan a las académicas, pues ver la gran labor que tienen de educar y de investigar. Ese sería mis comentarios finales. Gracias. Gracias, Jocelyn. Igual y si me dejas tu correo, te conecto con Genaro Montero Brezán, que trabaja industria de la maquiladora a nivel mundial y cómo se manejan las cadenas de producción a nivel internacional, vamos, es un trabajo interesante que también podría servirte. Así es que si me dejas tu correo, te lo envío. Sí, pues, muchísimas gracias. Son las 3:40, hemos estado aquí trabajando en una mesa sumamente interesante. De nueva cuenta, agradezco a todas ustedes y a ustedes por a los estudiantes, a las ponentes, a las colegas, al apoyo técnico, a los estudiantes que nos hicieron favor de estar en servicio social con nosotros. A todos, en realidad, muchísimas gracias por hacer de esta mesa una mesa de debate interesante. Y esperemos que tengamos la oportunidad de volvernos a reunir pronto de manera presencial en otro evento o en otros eventos para dar continuidad a estas ideas que hoy salen a la luz. Pues de nueva cuenta, agradecerles a todos y si alguien tiene algún comentario final, bienvenido sea. No, excelente mesa. Muchas gracias, Aurea, y a todas. Agradeciendo igual a la doctora Valerdi por su invitación, a la doctora Teresita por haberme compartido y a todas por haber aprendido tanto de sus estudios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y ojalá nos acompañen en otra mesa de la Bienal que termina hasta el día viernes. Mañana tenemos la presentación de un libro que tenía guardado por la pandemia que se llama Voces de Mujeres y otras señales. A los estudios del desarrollo. Yo coordino ese libro, pero hay testimonios de mujeres colegas nuestras que son de España, Canadá, Brasil. Claro que sí, doctor, estamos pendientes. Se les paso la liga o ustedes checan en dónde está la presentación. Sí, nos pasa la liga, por favor. Muchísimas gracias. No me dieron la voz, ya ni modo. Gracias. Hasta luego, buen día. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Quería hacer un comentario final, pero ya se van todos, de verdad. Tere, ¿qué decías? ¿Que quieres hacer? No, doctora Tere, aquí estamos. No, lo que pasa es que, bueno, independientemente de las aportaciones que hicieron todas y todos con sus ponencias y que de las cuales aprendimos mucho, pues también quería señalar, digamos, la consideración que hizo la doctora Aurea, nuestra querida amiga, en el sentido de considerar ese sector de trabajadores que, bueno, yo también considero que somos afortunados, afortunadas, ¿no? Quienes trabajamos en una universidad, ¿no? Pero también quiero señalar lo que ya también por ahí dijeron, que pues no hubo consideraciones en términos de que, bueno, ya no era lo mismo desarrollar un trabajo presencial que virtual, y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con la doctora Aurea de que independientemente de todo, en esa evaluación o en esas exigencias que tenemos en la cuestión académica, pues sí resulta un poco más complicado, porque bueno, hay que hacer investigación, hay que hacer docencia, hay que publicar, etcétera, y también eso, digamos, pues estresa, ¿no? Y complica un poco más la situación para quienes trabajamos en una institución educativa como es la universidad pública, ¿no? Y en el caso de la UAP, por ejemplo, pues no ha habido esa consideración, o sea, creo que hasta están exigiendo más,
en términos de presentar en plataformas informes, presentar planes de trabajo, evaluación de los alumnos, etcétera. Un montón de cuestiones que pues nos están ahí exigiendo, ¿no? Que cumplamos con ciertos parámetros y que, bueno, pues son las dos cosas, o sea, somos afortunados y afortunadas por trabajar en una institución que nos asegura prestaciones, salario y todo, pero por otra parte también estamos sujetos a esos dictámenes, a esas exigencias, que bueno, estoy de acuerdo en ese término que usa la doctora Aurea de considerar a la UAC como una empresa, ¿no? En donde lo fundamental es la productividad, pero yo creo que va más allá, ¿no? Y bueno, yo eso lo he venido pensando desde hace tiempo, pero muchos también coinciden, ¿no? De que en la mayor parte de las universidades, pues se ha instaurado, digamos, un régimen también neoliberal, ¿no? Ha llegado el neoliberalismo también a la administración de ciertas universidades y yo creo que eso también pues, nos ha afectado, ¿no? Porque pues sin pandemia nos evaluaban, nos exigían, etcétera. Y en pandemia lo mismo. Y creo que con mayor intensidad. No hay una consideración en tomar en cuenta las condiciones de confinamiento, las condiciones de que, bueno, pues para algunas actividades es muy importante la cuestión presencial, a lo menos en nuestra área de historia y en el caso de quienes tienen que presentar sus tesis en tiempo y forma como le exige CONACYT, pues ha sido muy difícil para estos alumnos, ¿no? Porque no han podido ir a los archivos, no han podido desarrollar trabajo de campo, pero aún así se han esforzado en realizar un trabajo de calidad y que bueno, también ahí los tutores, los directores, las directoras estamos inmiscuidos, pero todo esto a nivel de la administración no se toma en cuenta, ¿no? Yo creo que se tendría que también tomar en cuenta, bueno, y por eso se me hace interesante que la doctora Aurea haya hecho este tipo de trabajo, ¿no? Para ver qué está pasando con los docentes, con los investigadores. Yo creo que esto ya complementó muy bien una visión general, una panorámica de los objetivos que se tenían en esta mesa, ¿no? Así que felicito a la doctora por su trabajo, por haber organizado esta mesa, pero también a quienes presentaron las ponencias que fueron muy ricas y que y pues que coadyuvan, ¿no? A aumentar nuestro conocimiento y también a generar, digamos, nuevas líneas de investigación, ¿no? Y como dice la doctora Aurea, pues ver también con qué metodologías o con qué lineamientos teóricos, ¿no? Eso queda pendiente y ojalá, pues sí, en otra ocasión podamos también discutir este tipo de cuestiones. Agradezco también la invitación y, bueno, felicito tanto a las organizadoras de esta mesa como a los ponentes. De nueva cuenta, muchas gracias a todas, porque sin ustedes esta mesa no hubiera tenido la dinámica que tuvimos y las tan interesantes comentarios a cada una. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Pásenla bien, está abierta la Bienal hasta el viernes, súmense a otras mesas también, todos aprendemos de esto. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, que habrá próxima. Hasta la próxima, pásenla bien. Hasta la próxima, doctora Valerdi, gracias. Hasta luego, doctora Teresita, hasta luego, doctora. Luego les mando besos y abrazos. Yo también, hasta luego. Estaremos en otra mesa para aprender. Gracias a todos. Son un ejemplo.